Y hemos titulado el mensaje que queremos compartir con usted hoy, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Verdad que hay un corito que va así? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y una vez que desempaquemos un poquito este capítulo, usted se va a dar cuenta por qué el título, por supuesto. Y déjame decirle, hermano, que tal vez si usted lee este capítulo en casa o en parte de sus lecturas o devocionales, va a encontrar allí una lista que es un poco aburrida, es un poco tediosa, yendo a través de todos los territorios, los reyes y todos esos nombres. Y usted dice, bueno, ¿y esto en qué me habla el Señor en medio de esto, mis hermanos? Pero en realidad estas listas que están aquí como en el libro de Números tiene grandes aportaciones. Son listas que tienen grandes aportaciones. Es un récord familiar lo que se encuentra ahí, mis hermanos. Un récord familiar, es un récord de territorio. Es algo que también nos dice cuándo en la historia sucedió esto. ¿Por qué? Porque nos guiamos por los reyes que gobernaron en ese tiempo. Entonces, allí se puede sacar parte del tiempo en la historia donde estos hechos sucedieron allí. Así que para unos tal vez, cuando lo lee de afuera o que no tenga que ver con ello, es un poquito cansada, tediosa, repito, pero para otros representa su historia. Representa su historia. Para Israel en lo particular representa la bondad de Dios, representa la misericordia de Dios. Es una lista que los llama a ellos a recordar cada vez que la leen la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas. ¿Por qué? Porque cada vez que leen esto se van a recordar de que Dios lo había prometido anteriormente, que Dios lo cumplió y que Dios se lo entregó. Y eso es algo que ellos debían de meditar y recordar allí, mis hermanos. Así que por lo tanto, en esto que nosotros vamos a estar hoy viendo en este capítulo 12, siempre hay algo que aprender. Siempre va a haber algo que extraer. Porque de acuerdo a la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil para enseñar. Por lo tanto, va a haber algo de utilidad dentro de estos versículos en el día de hoy que usted y yo podemos extraer para aplicarnos a nosotros, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Algo va a haber aquí en este capítulo 12 que nosotros vamos a llevar a casa hoy. Recordar las victorias pasadas de Dios, por supuesto, que nos va a inspirar a nosotros para lo que está delante de nosotros, para lo porvenir, para los challenges, para los retos que vamos a tener enfrente de nosotros. Porque recordar que Dios fue fiel en el pasado. Cuando estemos pasando por ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, pues entonces vamos a recordar que Dios fue en el pasado, que Dios me sostiene aquí. ¿Por qué he de dudar en lo que ha de venir? Así que eso es parte del motivo por el cual Dios tiene estos records, estas escrituras aquí. Hoy estamos a la mitad del libro, en el capítulo 12. Josué tiene 24 capítulos. Así que llegamos a la mitad del libro aquí. En el capítulo 1, usted y yo vimos cómo Josué fue llamado a liderar después de la muerte de Moisés. Después de que Dios le dijo, tú vas a ser el sucesor, y de allí viene y le da la encomienda, y de ahí comienza todo, la preparación para entrar, no solamente para entrar en Canaán, sino para pasar el Jordán. Después de pasar el Jordán, toda la preparación espiritual que vino, después la toma de Jericó, después la toma de Jai, el fracaso en Jai y el por qué fracasaron en Jai. Hubo que corregir aquello, ¿se recuerdan? ¿Por qué? Por el anatema que había dentro del campamento de Israel, por haber tomado algo que Dios le dijo que no tomaran de Jericó. Todo eso nosotros lo hemos venido hablando y todo esto había vivido el pueblo. Después, por supuesto, el engaño de los gabonitas, porque ellos realmente lo que querían era vivir en paz con el pueblo de Israel, no ser exterminado.
y ellos juraron y bueno, vivieron en paz. Después viene el socorro. Y llegamos al capítulo 11 la semana pasada y el capítulo 12 de esta semana se parecen mucho porque son listas. Y es un recordatorio aquí acerca de dónde Dios nos ha sacado, dónde estamos ahora y lo que Dios ha prometido. Eso es lo que hacen estas listas de recordatorio para Israel, mis hermanos. Así que yo les invito a que lo vaya siguiendo ya desde el capítulo 7, desde el versículo 7 del capítulo 12 de hoy. Versículo 7 al 24 es contándole a usted y a mí y a todo lector la lista de los reyes y de los territorios. Eso es todo. Pero sí hay material en el cual nosotros podemos aprender ahí. Los versículos del 1 al 6 y también del 7 al 24. Así que, ¿a qué nos invita este pasaje primero? En primer lugar, nos invita a recordar las victorias que Dios nos ha dado del 1 al 6. Si usted lo lee ahí, usted se va a dar cuenta. Y ahora que yo se lo menciono, usted se va a dar cuenta de esto. Recordar las victorias que Dios nos ha dado. Mire cómo comienza el versículo 1. Versículo 1 comienza y dice: estos son los reyes de la tierra a quienes los israelitas derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá hacia el oriente. Aquí el escritor está comenzando desde los reyes que Moisés derrotó. No empieza con Josué, empieza con Moisés para recordarle cómo fue que Dios vino allanando el camino, quitando a estos reyes que estaban del otro lado del Jordán para que ellos pasaran el Jordán y entonces entraran a Canaán a poseer la tierra que Él les había dado. Y mira el versículo 6, cómo sigue diciendo allí. El versículo 6 dice: a estos Moisés, siervo del Señor, y los israelitas derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Se recuerdan que esa tierra estaba de este lado del Jordán? ¿Se recuerdan que cuando Josué toma el liderazgo, él les dice a estas dos tribus y a la media de Manasés, dice: bueno, ustedes hablaron con Moisés, se hicieron un pacto con Moisés, de que sí, esta tierra de ustedes está de este lado del Jordán, pero ustedes dijeron que no iban a heredar esta tierra. Aquí se iban a quedar las mujeres, los animales y los niños, pero los hombres de guerra, los hombres valientes, van a pasar con el resto de las tribus al otro lado del Jordán para conquistar la tierra. Y ahora ¿qué es lo que está haciendo Josué? Josué está recordando, Dios está recordándole al pueblo lo que había sucedido atrás, antes de pasar el Jordán. Y hermano, esto es una invitación a recordar las victorias que Dios había hecho por ellos allí, de dónde habían venido y cómo Dios ha sido fiel en su peregrinar en el desierto, en el cruce del Jordán y aún ya entrando a la tierra prometida. Este es un recordatorio que Dios está haciéndole allí, mis hermanos. Esta tierra de Canaán, hermanos, antes era dominada por Egipto. El faraón de Egipto dominaba todo eso, ese imperio. Después que Faraón ya fue menguando y el imperio egipcio fue menguando, fue dominada por diferentes reyes. Antes de pasar el Jordán hacia lo que es Canaán, toda esa península del Sinaí, todas esas áreas aledañas allí, fueron dominadas por diferentes reyes importantes, reyes que dominaron territorios grandes, no como imperios, pero reyes importantes. Y dentro de esos reyes importantes hay dos mencionados aquí. Y hay dos que la Escritura los menciona constantemente y una y otra vez por su importancia en la conquista que Dios le dio a Israel sobre estos reyes, porque eran poderosos estos reyes. Para que no se olvidara Israel que fue Dios quien se los entregó, quien fue fiel a su palabra, a su promesa, que nadie les podría hacer frente allí, mis hermanos. Y mira, uno de esos reyes fue Sejón, rey de los amorreos.
Este rey le había negado, y si usted va a Números capítulo 21, versículo 21, usted va a encontrar que este rey le negó el paso al pueblo de Israel cuando venían en el desierto. Y este fue uno de los reyes que Moisés con Israel derrotaron. Después viene otro rey mencionado aquí también, que Dios lo hace mención para recordarles a ellos, y es el rey Og, el rey de Basán. Este rey de Basán, el rey Og, se cree que es uno de los últimos gigantes que quedaban. No el último, pero uno de los últimos gigantes que quedaban allí. Un rey poderoso también. Mire, allí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. O sea, estas fueron victorias importantes que Dios le está recordando a Israel. Está diciendo, Dios fue fiel en el pasado al otro lado del Jordán. Todavía cuando vosotros estabas con Moisés. Dios dio victoria, Dios cumplió su palabra. Y ahora ustedes ya han conquistado Jericó, ya han conquistado Jai, ya han venido conquistando otras partes en el norte de Israel, pero todavía no tienen completa la tierra. Les falta todavía otras conquistas, pero sigan confiando, sigan creyéndole al Señor, porque Él ha sido fiel. Y esto es lo que tiene como objetivo a esto, mis hermanos. Estas victorias fueron importantes, por supuesto, para darle ánimo, para darle fuerza, esperanza y levantar la moral de Israel. Por eso se mencionan en varias veces de las Escrituras. En Primera de Reyes 4:19, mire cómo dice. Dice, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad. ¿La tierra de quién? De Sejón, rey de los amoreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. En la época de los reyes, después más adelante, establecido ya Israel, conquistada la tierra, y todavía se sigue hablando de ello en el pasado. Porque fue memorable la victoria que Dios le dio a Israel sobre ellos. Y no debían de olvidarlo. En Nehemías, después que fueron cautivos a Babilonia y regresaron, Nehemías capítulo 9, versículo 22 dice, y le diste reinos, hablando de lo que Dios había hecho al pueblo de Israel, le diste reinos y pueblos y le repartiste por distrito y poseyeron la tierra de ¿quién? De Sejón, y la tierra del rey Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Nuevamente lo vuelvo a mencionar, porque no fueron victorias cualquiera. Tal vez fueron victorias de imposibles que tenían delante de ellos, como Jericó. Y Dios se las dio, porque Dios es fiel a su palabra. Y era necesario que el pueblo recordara esto, mis queridos hermanos. En el Salmo 135, versículo allí 11, el salmista, recordando las grandezas de Dios, dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Y ahí está, y ahí los menciona, dice, a Sejón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. O sea, lo incluye como reyes y victorias importantes. En el Salmo 136, versículos 19 y 20 dice, a Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. ¿De qué? De las victorias que Dios le dio a su pueblo de Israel, porque para siempre es su misericordia. Entonces la invitación aquí que Dios le está haciendo al pueblo de Israel en esta parte de su peregrinar en la conquista de la tierra de Canaán es: recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, mis hermanos. Dios a cada rato le recordaba la historia. Por medio de los profetas, por medio allí de la palabra.
porque esto es importante. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tomes allí 30 segundos, 45 segundos, y no tienes que decirlo en voz alta, reflexiona ahí donde estás. Reflexiona sobre cuántas bendiciones Dios ha derramado en tu vida en este pasado mes. No, ni siquiera voy a pasar en el pasado de tu vida. En este mes pasado. No tienes que hablarlo, medita en ello. Porque ese es el título del mensaje. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Si fuéramos a contar todas las de que tenemos uso de conciencia, hermano, estuviéramos escribiendo largo rato. Largo rato. Pero esto, lo que hace Dios por medio de esto, es una invitación a que tomes conciencia, a que tomemos conciencia lo bueno que ha sido Dios, lo fiel que ha sido Dios. Porque muchas veces nosotros tendemos a enfocarnos en lo negativo de la vida, en las cosas aquellas que pasan a nuestro alrededor, que no se nos dan y ya eso nos frustra, eso nos entristece. Y eso tiene la capacidad hasta quitarnos el gozo, la paz. Cuando Dios nos ha bendecido tanto, cuando Él ha sido tan bueno contigo y conmigo, yo creo que es justo que meditemos en eso, hermano. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Cuántas bendiciones espirituales ha dado a tu vida? Pueden ser financieras, puede ser provisión, puede ser restauración de relaciones quebrantadas, complejas, de lo que sea. ¿Cuántas Dios ha obrado en tu vida y en mi vida en este mes pasado? Cada vez que salimos de casa, hermano, cada vez que abrimos los ojos, respiramos, es una bendición, hermano. Así que yo te invito a que este ejercicio de 45 segundos, de un minuto, no lo dejes aquí solamente hoy en este servicio, sino cada día de tu vida. Cuando te levantes por la mañana, en lo que vas a poner los pies en la cama, en el suelo o en las sandalias para ir al baño, ya vete dándole gracias a Dios. Ya vete dándole gracias a Dios, mis hermanos. Alaba a Dios por su fidelidad en tu vida. Y también esto, parte del objetivo de que Dios se lo recuerda al pueblo de Israel, no solamente para recordar el pasado, que Dios había sido fiel, cómo los había traído, cómo los había sostenido, cómo había cumplido su palabra, sino que también es una exhortación para que sigas confiando en Él, en lo que ha de venir. Es una exhortación. Cuando pongas los pies en el piso o en las sandalias en la mañana y vayas allí a levantarnos de la cama, no sabemos lo que nos va a reparar ese día. Tenemos planes, tenemos una agenda, tenemos un sketch, queremos hacer cosas en ese día y eso no está mal. Eso es correcto, eso está bien. Pero siempre, como dice la propia palabra, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Ve? Entonces, que hagamos esto a algo incorporado en nuestra vida. Muchos de ustedes lo tienen, constante. Hagámoslo profundo en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Y a qué más nos invita este pasaje? Bueno, esto es del 1 al 6. Del 7 al 24 ahí comienza a repetirse la lista que Dios le da a Moisés y a nosotros, por supuesto, aquí nosotros lo vemos. Pero, ¿qué es lo que nos dice esto? Mantener vivas las cosas que Dios ha hecho. Mantengamos vivas esas cosas que Dios ha hecho, hermano. Esta fue una de las instrucciones que Dios le dio a Moisés antes de que salieran para poseer la tierra prometida. Allá en Deuteronomio capítulo 6, es una de las instrucciones que leemos aquí a los padres cuando tienen presentación de niños. Esto es una de las instrucciones que Dios le dio y le dice allí en Deuteronomio 6.1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos
que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Todavía no habían ido, pero lo iban a hacer. Y ahora en Josué capítulo 12 ya estaban a mitad de camino. Y Dios les trata de que recuerden esto. ¿Y qué es parte de lo que dice? Bueno, los versículos 4 y 5 es lo que es conocido como la Shema. Es el centro de la Biblia. Es básicamente el core de la Biblia para el hebreo. ¿Verdad? Amarás a tu Dios con todo lo que tienes. Con todo lo que tienes. Ahora, pero lo que yo le quiero enfatizar son los versículos 7 y 20. ¿Qué es lo que tiene que ver con el mensaje? Por el versículo 7 dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, no permitas que se olvide lo que Dios ha hecho por ti. No permitamos nosotros que se les olvide a nuestros hijos y a nosotros mismos la bondad que Dios ha tenido para contigo y conmigo, para tu hogar, para tu familia, cómo Él ha sido fiel para tu salud, cómo te ha sostenido en tiempos difíciles, cómo nunca te ha dejado, cómo ha provisto con trabajo sin trabajo. Que no se nos olvide que ha sido Dios. Y eso es parte de lo que Josué está aquí recordándole al pueblo. Recordemos esto, estas listas que pueden ser tediosas, estas listas tienen un propósito. Que recordemos allí la bondad de Dios. Por el versículo 20 dice, todavía en Deuteronomio 6, dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, el 21 dice, y entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, si nos permite una aplicación práctica de esto a nosotros ahora, es cuando tus hijos, mis hijos, tus nietos nos pregunten, ¿por qué es que vos vas a la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué es que hay que ir a la iglesia hoy domingo? ¿Acaso Dios no está en todo lugar? Es una pregunta válida. ¿Por qué hay que ir el miércoles también? ¿Y por qué contribuimos a la iglesia? ¿Y por qué vamos a hacer misiones? O etcétera. La pregunta que hagan, usted y yo podamos entonces decirle, por esto, porque Dios ha sido bueno, porque Dios salvó mi vida, porque Dios transformó mi vida, porque Dios no permitió esto y esto y esto en mi vida, porque yo iba camino al infierno y mira de dónde me sacó Dios, porque Dios restauró mi matrimonio, porque Dios me sacó de este vicio, porque Dios transformó mi vida y yo estoy agradecido a Él. Por eso voy a congregarme. Porque necesito, mis hermanos, vernos con ellos, animarnos unos a los otros. Aquel que está caído, animarle. Por eso voy a la iglesia. Entonces ellos sabrán. Porque fíjense, Dios se lo dice a Moisés antes que entraran allá. Dice, no sea que cuando entren allá a la tierra prometida, que van a ustedes a cosechar. Ustedes van a vivir en casas espaciosas, ya no van a estar en tents, en casas de campaña en el desierto, moviéndose. No sea que se les olvide todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por eso le dice, nosotros éramos esclavos allá en Egipto. Versículo 20 en adelante. Cuando nuestros hijos nos pregunten si yo era esclavo del pecado. Sí. Pero Dios me liberó en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Entonces, estas listas pueden ser tediosas, pero tienen su aplicación. Tienen su importancia dentro de las Escrituras, mis hermanos. Porque tenemos mala memoria
Y tendemos a olvidar, especialmente cuando nos enfrentamos a una crisis o a una situación difícil. Es bueno recordar quién es Dios. Es bueno recordar quién es Dios. Él ha sido fiel. Él no abandona a sus hijos. Para que no se nos olvide quiénes éramos y de dónde nos sacó Dios. También es importante recordar. El repasar, el contarle a las próximas generaciones sobre la bondad de Dios nos ayuda a no perder el norte, a mantenernos enfocados en Cristo. Nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y no en nosotros. Cuando nos pregunten, fue Dios, no fuimos nosotros. No fueron mis habilidades, fue Dios. No fueron mis recursos, fue que Dios proveyó de manera sobrenatural, de manera abundante. Hizo que con lo poco nos alcanzara para mucho. ¿Te das cuenta? Eso nos ayuda, el recordar eso, mis hermanos, nos ayuda a disipar cualquier orgullo dentro del corazón que tal vez creamos que hemos alcanzado tanto porque somos nosotros. No. Es Él a través de nosotros y la gloria es para Él. ¿Te das cuenta? Nos ayuda a cobrar ánimo, a fortalecer la fe, a avivar la esperanza en nosotros de que tal como Dios ha sido, Él lo ha prometido, Él será, Él no me dejará. Hay tantas cosas, mis hermanos. Mire, hermano, cuando usted y yo vamos al supermercado, cualquiera que sea, y hacemos una compra, sea supermercado de alimentos o sea de tienda por departamento, lo que sea. Esa es una compra. Usted hizo una compra de $200 y usted no le dan el recibo y dice, gastó $200 con la tarjeta tal o en efectivo tan y ahí está el recibo. No, ¿verdad que no? No, ese recibo viene ¿qué? Detallado. ¿Verdad? Este artículo costó esto, este otro artículo esto, este artículo costó este, y ahí viene un detalle de cada artículo que usted compró allí, con su precio que pagó. Y al final te dice, bueno, y gastó, por supuesto, $200 allí, mis hermanos. Cuando usted dé gracias a Dios, dependiendo del escenario. Si es aquí en la iglesia, pues este foro tal vez usted generaliza. Pero cuando usted está en lo privado con el Señor, agradézcale por cada cosa. Deje las generalidades para aquí. Para aquí. Pero cuando usted esté con el Señor, yo te agradezco por esto, por esto, por esto. Mire, hermano, cuando usted empieza a practicar eso, créame que usted va a decir, wow, Señor, pero de verdaderamente tú has sido realmente bueno conmigo. Y te digo algo más, le voy a decir algo más, y esto lo digo como un ejercicio que puede servir para, de manera práctica con nuestros hijos en el hogar, especialmente cuando son más chicos, pero también cuando son más grandes. Cuando son grandes también funciona. Coja una cajita de zapatos, coja un frasco de cristal o lo que usted tenga a su mano, plástico, lo que sea. Cada vez que Dios obre algo en usted o en su familia, escríbalo allí lo que hizo y póngale la fecha. Y póngalo ahí, guárdalo ahí. A fin de año, no en Thanksgiving, sino a fin de año, cuando se reúnan para tener el gathering que tenemos del compañerismo, ¿verdad? Entre las familias, que esto que lo otro. Ya sabes que tenemos una actividad esta noche. Esta noche estamos celebrando, ¿verdad? La celebración que ustedes le pongan. Y saque allí eso. Diga, vamos a celebrar la fidelidad de Dios. Vamos a celebrar la bondad de Dios. Y vamos a ver cuántas cosas Dios ha hecho el resto de este año. Podemos empezar ya a partir de hoy. Y vamos a contar, a ver, de la mitad del año, todo lo que Dios ha hecho. Mire, mi hermano, usted y yo nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas. Y eso es un testimonio. Por si hay personas invitadas en la actividad que no conocen de Cristo y dicen, wow, pero ¿cómo es que por una cosa que otros dan por sentada, que tiene que ser así? No es así, pero así la ve el mundo.
Yo respiro porque así tiene que ser. ¿Ah, sí? ¿Y quién le dijo a usted eso? Y yo tengo trabajo porque tengo un buen currículo. Y porque le caigo bien al supervisor, hago mi trabajo y me esmero. ¿Sí? Buenos currículos afuera hay muchísimos más que ese. Y que le caigan bien al jefe, puede haber muchísima otra gente. Tú estás ahí por la gracia de Dios. Porque Dios está sosteniendo tu hogar por medio de su gracia para que tú tengas un trabajo. Y Dios te ha dado salud. Entonces, mis hermanos, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones de las personas que quieren argumentar acerca de todo. Y nos quieren decir que somos fanáticos. Bueno, si eso es fanatismo que lo digan fanáticos. Pero realmente, mis hermanos, Dios está envuelto en toda nuestra vida. No podemos sacar a Dios para unas cosas y para otras sí. Nada más para el domingo aquí en la iglesia está Dios. El miércoles está Dios y el resto de la semana Dios no está. No, Dios no funciona así. Dios está envuelto en todo, en toda tu vida y en toda mi vida. Y Él ha sido fiel en todos mis hermanos. Mire, para ya terminar, el autor menciona 31 reyes con sus territorios en esos versículos. Dice, wow, hay que leerlos todos. Bueno, está ahí por una razón, porque ya la hemos explicado. Pero era un recuento para que el pueblo vea realmente que cuántos reyes te entregó el Señor en tus manos, Josué, Israel. ¿Cuánto territorio te dio Dios? Para que no se te olvide. Para que no se te olvide, mis hermanos, allí. Fíjense, algo interesante en esta porción, mis hermanos. En cuanto a la tierra prometida que Dios le dio a Israel. Porque fíjense, Israel no es un pueblo expansionista. ¿Qué quiero decir con esto? Expansionista. Que no es como el imperio babilónico, los persas, como el egipcio, los griegos, que eran conquistando territorio para esclavizarlos, someterlos y cobrar impuestos y poder y dominio. No, el pueblo de Israel no fue así. El pueblo de Israel solamente fue a conquistar lo que Dios le dijo. De ahí para allá no podía pasar. De ahí para allá no podía pasar. De hecho, le puedo decir algo más. Israel nunca llegó a ocupar toda la tierra que Dios le dio. No. La extensión territorial, geográfica, que más ocupó Israel fue bajo el reinado de David y bajo el reinado de su hijo Salomón. Eso es todo. De ahí para allá, todos los demás vino la fragmentación de las 10 tribus al norte, las 2 tribus abajo, y después las divisiones, y ellos fueron hasta el sol de hoy. Lo que ha hecho Israel básicamente es perder territorio de lo que Dios le dio. Y lo han venido cediendo por tratados de paz para llevarse bien. ¿Qué es lo que le correspondía a Israel? La tierra que le dio, la conquistaban y hasta ahí llegaban. El resto era vivir en paz con sus vecinos. Vivir en paz con sus vecinos o defenderse de sus vecinos. Eso es todo. Pero no es un pueblo expansionista de que vamos a conquistar Turquía, de que vamos a conquistar Irán, que vamos a conquistar para acá. No, porque eso no fue lo que Dios le dio a ellos. Y por eso entonces allí usted ve en estas listas el límite de los territorios. ¿Se da cuenta? Porque Dios es un Dios de orden. Él no iba a hacer esto. Y fíjense que le voy a leer Génesis 15, nada más el versículo 18. Le iba a leer más, pero no lo voy a leer todo. Allí el versículo 18 al 21 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ellos no ocuparon esa tierra, nunca la han podido ocupar. Algún día, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, la tierra de los cananeos, de los ceneseos, los camoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas. Déjame decirle que esos los refaitas, este rey Og, que era gigante, era el último de estos refaitas. ¿Okay? Los amorreos, los cananeos, los hereceos y los
buceos, mis hermanos. Toda esa tierra Dios se la había dado. Quiero terminar esta mañana con un par de exhortación para usted y para mí, los que estamos aquí. No nos olvidemos de contar las bendiciones espirituales que ya hemos recibido. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y la segunda es el ejercicio que le practiqué antes. Hágalo. Es sencillo. No es complicado. Tal vez no es una dinámica de juego, como a veces hacemos, pero se puede tener la dinámica de juego en familia, pasarla bonito y cerrar con broche de oro con esa, poniéndola ahí, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Porque ¿sabes qué? Tal vez hayan invitados en tu casa en ese día, que usted le invite y le diga, ¿sabes qué? A pesar de que esto lo tenemos aquí en esta cajita, estos papelitos, porque es algo práctico que hacemos en nuestra familia, pero te quiero dar la oportunidad. Dime, ¿cuántas bendiciones has recibido en este mes de diciembre? Pues si lo va a hacer en diciembre. Y usted le va a dar esa oportunidad de que la persona reflexione lo bueno que ha sido Dios con ello. Mucho se va usted a sorprender de muchas de las cosas que va a escuchar ahí. Mi hermano, termino con que no dejes de contar lo que Dios por ti ha hecho ya. No dejes de contar lo que Dios por ti ha hecho ya. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuéntele a tus hijos, cuéntele a todo aquel que esté a tu lado, con todo aquel que puedas. Cuéntala. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús usted nos ha bendecido de una manera incalculable para nosotros. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Porque dice tu palabra que aún siendo nosotros malos, aún siendo nosotros pecadores, Cristo decidió voluntariamente morir por nosotros. Gracias. Gracias, Padre, porque aún no siendo nosotros obedientes como deberíamos ser, estando ya en Cristo Jesús, aún así, usted bendice a su pueblo de una manera inexplicable. Es tu gracia, es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, por estas lecciones para el pueblo de Israel y también para nosotros, de invitarnos a recordar, a no olvidar, a contar, a modo de reflexión para nosotros, pero también como testimonio a aquel que está a nuestro lado.